Hola, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio que nos permite estar compartiendo este tiempo en su presencia, poder compartir de su palabra y de lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día para poder compartir con vos. Quería hablar de más allá de estos tiempos, ¿no? De las distintas circunstancias por la cual el Señor muchas veces nos permite atravesar, ¿no? Y ver nuestra fe y el Señor nos prueba muchas veces nuestra fe, nos prueba nuestra templanza, nos prueba nuestro carácter y nos va formando el Señor a través de las distintas pruebas, a las distintas circunstancias. Y hoy le puse como título a esta palabra vencedores y no vencidos por las circunstancias. Y quería compartir en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28, y después vamos a leer algunos versículos más adelante. Y dice así la palabra del Señor: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra del apóstol Pablo que está escribiendo en esta epístola a los romanos, ¿no? Le está diciendo: ustedes son parte del pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha elegido, así como lo somos cada uno de nosotros, ¿no? Y le está diciendo que todas las cosas, ¿no? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y a veces pareciera que las circunstancias no se condicen con esto, ¿no? Pero Dios tiene el control, tiene el dominio de todas las cosas. Y Él nos dice que todas las cosas, aun aquello que nos pareciera que para nosotros es doloroso, que es penoso, que trae a lo mejor distintas preocupaciones a nuestras vidas, aún eso está ayudándonos para bien, porque el Señor conoce el final de la película, el Señor conoce cómo está haciendo todas las cosas para que nosotros podamos obtener el bien que Él tiene preparado para nosotros. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja para el matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿no? Es si amamos a Dios a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de tener dificultades económicas, a pesar de tener problemas de salud, a pesar de tener problemas en el trabajo. Amamos verdaderamente a Dios en forma incondicional a pesar de cualquier cosa por la cual estamos atravesando en este tiempo. El apóstol Pablo está dando 7 descripciones de cosas que prácticamente abarcan el general de los problemas de las personas, ¿no? Y el apóstol Pablo está describiendo, hace una descripción de cada una de ellas, ¿no? Y deberíamos preguntarnos en este tiempo: ¿podrá algo separarme del amor de Dios? Yo creo que del amor de Dios nada nos puede separar. Tal vez nuestro amor no sea verdaderamente correspondido al amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros muchas veces somos hijos infieles, somos hombres y mujeres que muchas veces no amamos a Dios como Él se lo merece. No por lo que Él hace en nuestras vidas, sino por lo que Él es y por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y fíjate que hay una división, hasta el versículo 38 está hablando de las cosas naturales, de las cosas terrenales, de los problemas que habitualmente podemos estar atravesando. Pero a partir del versículo 38 está hablando de las cosas sobrenaturales, de las cosas que no están en el terreno de nuestra vida cotidiana. Y dice, lo primero que empieza a preguntar en las cosas terrenales: ¿lo harán las tribulaciones? Es decir, separarnos de Dios. ¿Lo harán las tribulaciones? La tribulación es una pena, un disgusto, una aflicción muy grande, algo que siente el ser humano, ¿no? ¿Lo hará la angustia? Este es un estado de intranquilidad, de inquietud, muchas veces cosas intensas, algo desagradable, algo que amenaza o trae una desgracia o un peligro.
lo hará la persecución. La Biblia dice que a causa de predicar el Evangelio seremos perseguidos, pero dice la palabra de Dios que somos bienaventurados aquellos que somos perseguidos, aquellos que somos tratados mal a causa del Evangelio de salvación. Pero no solamente somos perseguidos aquellos que predicamos la palabra. Muchas veces podés estar siendo perseguido políticamente. Muchas veces hay personas que están siendo perseguidas por discriminación de origen racial. Muchas personas están siendo perseguidas aún en los propios trabajos, acosándolos para que renuncien o que se vayan o que se sientan mal. Hay distintos tipos de persecución. Y el apóstol Pablo está preguntando esto, a pesar de la persecución, ¿no? Y dice, a pesar de el hambre, es decir, la falta de comida o de dinero para sustentarnos, para satisfacer una necesidad básica que todo ser humano tiene, a pesar de esto, algo nos podrá separar del amor de Dios. Y dice, lo hará la desnudez o la falta de ropa. Es decir, la desnudez ya sería el estado máximo, el estado de indigencia. Ya no tenés ni para vestirte, ni qué ponerte. No solamente que no tenés para comer, sino que estás en una situación tal que no tenés ni cómo cubrir tu cuerpo de la desnudez, ¿no? Y aún a pesar de todo esto, el apóstol Pablo está diciendo, algo de esto te puede separar del amor de Cristo. Lo hará el peligro, alguna amenaza a nuestras vidas cuando corremos peligro, aún peligro de muerte. Hoy vemos en este pleno siglo XXI que muchos, a causa de predicar el Evangelio, están poniendo en peligro de muerte sus vidas. Hay muchos misioneros alrededor del mundo predicando la palabra de Dios en lugares que está prohibido predicar, en lugares donde si los ven con una Biblia o los ven transmitiendo una palabra o los ven entregando algún tratado, son capturados, llevados a lugares de castigo y aún peligran sus propias vidas. Aún esto te puede separar del amor de Cristo. Y dice más adelante, la espada, que significa la guerra, ¿no? Las contiendas, el ataque del enemigo, pero del enemigo terrenal, ¿no? Las guerras que hay entre países, aún esto te puede apartar del amor de Cristo. Y yo creo que la respuesta que tendríamos que decir cada uno de nosotros sería no. El apóstol Pablo dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿No? Porque en vez de dividirnos de Cristo, nos acercan más a Él. Nos hacen aferrarnos más a sus fuerzas. La Biblia dice que somos más que vencedores. Y hay algunas interpretaciones tal vez un poco erróneas de esta palabra o de esta simbología. No está diciendo que vamos a tener algo más que una victoria. No está diciendo esto la palabra de Dios. Lo que está diciendo, que significa, es que tenemos la ayuda de alguien que logra la victoria por nosotros, que no permite que suframos una derrota si nos encomendamos en sus manos ante la lucha. Es decir, que somos más que vencedores, porque nosotros ya tenemos la respuesta, nosotros tenemos la victoria, aún no habiendo hecho nada. Somos más que vencedores, porque la victoria pertenece a Cristo y no a nosotros. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser más que vencedores en todos los tiempos. Y fíjate que esta vida victoriosa nos consiste en permitir que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Permitir que Él se manifieste a cada uno de nuestros corazones y que podamos nosotros hacer su voluntad y que su poder obre y actúe en cada una de nuestras vidas, Cuando somos independientes, creemos que vamos a poder pasar o vamos a poder atravesar o vamos a poder sobrevivir a distintas circunstancias haciéndolo solos por nuestra fuerza. Y pasan estas cosas que el apóstol Pablo está enunciando y caemos muchas veces en frustraciones, en desánimo, en depresión, porque nos damos cuenta que no podemos sobrellevar nada de estas cosas. Pero dice la palabra que somos más que vencedores por aquel que hizo la obra en la cruz. No por nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no porque podamos tener un poder de resiliencia, es decir, de poder salir de una dificultad y transformarla en algo productivo, no por nosotros, no por nada de esto, sino por aquel que lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y cuando entendemos y cuando amamos a Dios, a pesar de todas las circunstancias, y nos ponemos en total obediencia a Él, nunca podemos ser derrotados, y por eso la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Por eso la palabra nos dice que vamos a atravesar todas estas cosas, ¿no? Pero dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice en su palabra que amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor incondicional, y tanto nos amó Cristo que padeció en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Entonces nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ni aún nosotros mismos. Fíjate que el Señor nos ama de una manera especial, nos ama de una manera incondicional, aun cuando nosotros no podamos o no sepamos devolver ese amor, aún siendo ingratos, recibiendo bendiciones, recibiendo las promesas, recibiendo su mano poderosa, su protección. Muchas veces nos olvidamos de Él, aún así Él no se olvida de nosotros. Aún así Él nos sigue amando de una forma incondicional. Y la segunda parte del versículo 38 en adelante habla de lo sobrenatural. Y esto es algo que al ser humano le cuesta mucho entender. Nosotros podemos ver la lucha terrenal, la lucha cotidiana, lo que atravesamos diariamente, lo que describe los primeros versículos. Pero la lucha espiritual muchas veces no podemos discernir, no podemos entender lo que está sucediendo. Pero dice el versículo capítulo 8, verso 38, dice, por lo cual estoy seguro, está hablando una vez más el apóstol Pablo, está escribiendo a este pueblo de los romanos, y le dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate que está haciendo una descripción ya no en lo terrenal, sino en el ámbito espiritual, en lo sobrenatural. Habla de la muerte. Y fíjate que dice que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Al contrario, la muerte es aquello que nos lleva a estar a la presencia de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, creemos que hay una vida más allá de la muerte, que hay una vida eterna para nosotros. Fíjate que cuenta distintos historiadores que muchos de los hombres que predicaban el evangelio y eran capturados y los reyes les decían que los iban a matar, ellos les daban gracias. Y uno puede decir, estaban locos, ¿cómo le van a dar gracias? Porque lo estaban condenando a muerte. Le daban gracias porque ya sabían que iban a partir y esa muerte les iba a dar la victoria, iban a estar en la presencia de Dios, iban a estar con Cristo en el tiempo que Dios lo va a disponer. Y es una bendición, la muerte es una bendición. Nosotros los seres humanos muchas veces tenemos miedo a la muerte. Pablo decía que él, la verdad que ya quería morirse, pero no se moría porque estaba todavía que tenía que terminar cosas en la tierra, tenía que seguir enseñando, pero que para él el vivir, dice que la muerte era ganancia, ¿no? Y para él el vivir era Cristo. Es decir, que cuando el apóstol Pablo sabía que cuando iba a morir iba a alcanzar esa vida eterna, iba a alcanzar esa promesa, y la muerte no lo podía separar del amor de Cristo. La muerte no lo podía separar del amor de Dios. A nosotros tampoco, ni la muerte nos puede separar de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque sabes que cuando nosotros morimos, empezamos a recibir la promesa que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida eterna y a estar juntamente con Él. Y fíjate, dice, ni la vida. Esto es interesante destacar, porque muchas veces es más difícil hacerle frente a la vida que a la muerte. Enfrentarse a la vida significa enfrentarse a tentaciones, enfrentarse con fracasos, con desengaños, con incertidumbres, con sufrimientos. Pero aún con todo esto, no nos podrán separar del amor de Dios, porque Él nos ha mostrado su amor a través de su Hijo Jesús a cada una de nuestras vidas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ni ángeles. Y no es que está hablando de los ángeles de Dios, sino que está hablando de aquellos ángeles caídos, aquellos que fueron expulsados cuando Satanás se levantó en contra de Dios. Y dice, ni aun estos ángeles que actúan contra Dios y actúan en contra de los hijos de Dios, ni aun estos nos pueden separar del amor de Dios. Y algo más interesante, dice, ni principados.
Esto quiere decir que ni los poderes espirituales que se oponen a los creyentes nos pueden separar del amor de Dios. Muchas personas, aún creyentes, tienen miedo por trabajo, por hechicería, por brujería. Nada de eso te puede separar del amor de Dios, porque la palabra de Dios es clara. Dice: maldito aquel que cuelga de un madero. Y Jesús hizo maldición para llevarse toda maldición que pueda venir contra nuestras vidas. Jesús cargó en la cruz toda maldición. Por eso ninguna hechicería, ninguna brujería, ninguna cosa que se esté haciendo contra nosotros, los hijos de Dios, puede prosperar. Porque nada de esto nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y fíjate, dice, ni lo presente. Esto significa lo que estamos atravesando ahora. Tal vez te trae desánimo, tal vez te trae pesadumbres, tal vez estés pasando por un momento difícil, pero ni aún esto que estás pasando te puede separar del amor de Dios. Y dice, ni lo porvenir. Esto es algo de lo que pueda llegar a venir en el futuro. Otro de los temores del ser humano es querer saber lo que va a venir, ¿no? Y tenemos esa incertidumbre, qué es lo que va a pasar más adelante. Una de las preguntas de hoy en día es: ¿hasta cuándo va a durar esta pandemia? Bueno, nada de esto te puede separar del amor de Dios. Aún esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar te puede separar del amor de Dios. Y dice más adelante: ni lo alto ni lo profundo. Aún las distancias que son difíciles de manejar o difíciles de entender para nosotros, nos puede separar del amor de Dios. Fíjate que aún hoy en día no nos podemos congregar, no podemos compartir. Estamos distanciados el uno con el otro, pero nada de esto nos pudo separar del amor de Dios, porque su palabra sigue hablando a nuestros corazones, porque su palabra se sigue predicando, porque su palabra sigue viva y eficaz para cada uno de nosotros. Nada, ni ningún distanciamiento, ni aún ningún aislamiento social nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios: y ninguna otra cosa creada, nada de lo que fue creado, aún lo que fue creado por Dios, nos puede separar de su amor. El amor de Dios tiene su centro. ¿Y sabes cuál es el centro del amor de Dios? Está en Cristo Jesús. El amor de Dios, ese acto más puro, ese acto que el Señor hizo por nuestra vida, ese acto que representa el amor más grande que existe, que ha existido y que existirá para toda la humanidad, está representado en Cristo para cada uno de nosotros. La salvación para nuestras vidas es una historia completa de amor. Desde que estuvo en el corazón de Dios para redimir nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, desde que Cristo vino y se hizo hombre y padeció como hombre en esta tierra y se entregó a sí mismo a causa de nuestros pecados, derramando hasta la última gota de su sangre, hasta la eternidad, cuando estemos en aquel tiempo recibiendo la promesa, nada nos puede separar del amor de Dios. Y ese amor es eterno para nuestras vidas. Y fíjate lo que dice y lo que te decía al principio: nosotros como seres humanos podemos fallarle a Dios, podemos claudicar en nuestro amor, claudicar o menguar nuestro amor, porque pasamos por distintas pruebas, porque pasamos por distintas luchas, y el enemigo se encarga de ponernos dudas y de enfriar muchas veces nuestro corazón. Pero fíjate lo que dice en la carta del apóstol Juan, capítulo 4, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 19, y leemos que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. El Señor ya tenía y tiene el control de todas las cosas. El Señor te ama. Dice la palabra de Dios que mi embrión vieron sus ojos. El Señor ya estaba ahí desde el momento de nuestra creación, desde nuestra concepción. El Señor estaba ahí desde antes de la concepción del mundo. El Señor ya tenía un plan con tu vida, un propósito en tu vida. Y en su amor nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No es casualidad que hoy estés del otro lado. No es casualidad que hoy estés escuchando esta palabra. Yo no sé si te has preguntado todas estas cosas, como el apóstol Pablo está describiendo, ¿no? Pero quiero decirte que nada, absolutamente nada, te puede apartar del amor de Dios. A pesar de las circunstancias que estés pasando, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de lo que se está dando en el ámbito terrenal o en el ámbito espiritual, nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso quiero animarte a que recibas en esta noche de ese amor, a que renueves ese amor, ese pacto eterno con Dios, a que hoy puedas
volcar tu corazón. Y si tu amor por Dios se ha enfriado, hoy te animo a que vuelva a arder tu corazón, a que vuelvas a volcarte a Él, a creer en Él y a que declares esta palabra, que nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Aunque no veamos lo que Él está haciendo, quiero decirte que Él está obrando. Aunque no sepamos lo que va a hacer, quiero decirte que el Señor ya lo tiene todo preparado. El Señor nos dice en esta misma carta, cuando empieza, que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme su propósito hemos sido llamados. Todas estas cosas, quiero decirte, que nos van a ayudar a bien, porque nos van a poner más firmes en la fe, nos van a poder levantar y fortalecer en el Espíritu, nos van a poder hacer testimonio vivo de lo que hemos transitado y de cuán grandes cosas Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Vamos a poder decir que en medio de esta pandemia, en medio de una crisis económica, Dios nos sustentó, Dios nos proveyó de todo lo que necesitábamos. En medio de todo esto, Dios se mostró y se glorificó a cada una de nuestras vidas. Vamos a poder decir que el amor de Dios lo hemos podido vivenciar en este tiempo y lo hemos podido recibir en cada uno de nuestros corazones. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y si tu corazón se ha enfriado, si te has disgustado tal vez con Dios por todo esto, yo te invito a reconciliarte con Él, a amarlo como Él se lo merece, a entregar tu vida por completo a Él, a Él, a creerle a su palabra, para que puedas declarar y tener la certeza del apóstol Pablo, para poder decir estas palabras, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu necesidad, quiero orar por esta palabra para que la palabra de Dios hoy haga vida en cada uno de nuestros corazones. Ahí donde estás, si querés cerrar tus ojos, si querés levantar tus manos, sentite con la libertad que Dios te ha hecho libre. Ahí donde estás, no tengas vergüenza. Si estás con tu familia, querés compartir este momento con tu familia, y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que nos amas con un amor incondicional. Gracias, Señor amado, porque tú nos enseñas, Padre, que, Señor amado, vamos a padecer muchas cosas, vamos a pasar por muchas cosas, Señor, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme tu propósito hemos sido llamados. Por eso, Señor, queremos decirte que te amamos, pero también queremos pedirte perdón, Señor, si no te amamos como tú lo mereces, Señor. Tal vez muchas veces te amamos de una forma interesada, para que tú nos respondas, para que tú nos des, para que tú nos guardes, Señor. Pero nos olvidamos de amarte, Señor, de una forma desinteresada por lo que tú eres, Señor. Y enaltecer tu nombre, Señor, y decirte que tú eres santo, que tú eres digno, Señor, que tú eres bueno, que tú eres sublime, que tú eres, Señor, sobre todas las cosas, sobre todo, Señor, eres tú, Padre, que tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por prueba, vamos a pasar por tantas cosas. Pero, Señor, nada nos puede separar de tu amor, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hemos experimentado tu amor en la cruz, Señor. Ahí tu Hijo hizo todo por nosotros. Por eso somos más que vencedores, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo, Señor. Somos más que vencedores, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos vencedores, Señor, a través de Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor. Y queremos decirte que te amamos. Y pedirte perdón, Señor, si te hemos ofendido, si hemos dudado de ti, Señor, si no hemos apartado de ti, Señor. Aún con nuestros pensamientos te pedimos perdón. Y en esta noche, Señor, nos reconciliamos, Señor, contigo. Señor, y recibimos de tu amor, pero también queremos entregarte nuestro corazón como símbolo de nuestro amor a ti. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.